Viene un tema de interés ciudadano sin duda y que estalló sobre todo después de darse a conocer lo de la firma del acta bilateral para muchos de nosotros entreguista que se firmó con Brasil con respecto a la contratación de energía de Itaipú. Para hablar no en particular de ese hecho, sino que todo este movimiento social que se genera en torno, ya inclusive desde un poquitito antes, la ciudadanía hoy sabe o no lo que está pasando con Itaipú. Hoy la gente, la persona que está de a pie afuera, puede decir, bueno, queremos esta reivindicación en la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Para hablar sobre esto está con nosotros Guillermo Achucarro. Él es miembro de un grupo de jóvenes que está trabajando en estos temas, que se llama Itaipú Ñandembae. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Así como vos dijiste, desde la campaña ya de diciembre del año pasado estamos en el intento de informar a la ciudadanía de lo que corresponde a Itaipú a nivel social y político para nuestro país. Entonces, bueno, este tema de la renegociación, este tema del acta bilateral, mediatizó absolutamente todo y nada, nosotros desde nuestro espacio seguimos en la lucha. ¿Cómo nace este grupo de jóvenes? Porque estamos acostumbrados a ver a técnicos de pronto o periodistas experimentados que manejen este tema, pero jóvenes que se involucran o que quieren involucrarse con un tema tan importante para nuestro país, ¿cómo surge antes inclusive de la polémica del acta? Itaipú Ñandembae surge a finales del año pasado mediante encuentros dispersos con compañeros y compañeras, algunos ya con cierta experiencia en cuanto a investigación de Itaipú, otros como yo con ninguna. Entonces empezamos a reunirnos con el fin de entender y con el correr de las discusiones decidimos darle el mote de campaña. Empezamos a conversar con los distintos movimientos sociales, algunos que ya también estaban con cierta experiencia en el tema, otros con ninguna, y decidimos organizarnos de esa manera, con el mote de campaña. Y en un primer momento la campaña asume formarnos a nosotros mismos, es decir, en términos estratégicos y de comunicación nosotros decidimos, ok, vamos a bajar esta discusión que históricamente se complejizó, queremos bajarla a nivel popular, queremos bajarla en un lenguaje cristiano, como se dice normalmente. Y para eso nos conllevó un periodo de formación interna, es decir, entender el contexto en el cual se generó Itaipú, el contexto de la deuda y por sobre todo el contexto actual. Entonces ese fue en un primer término. En segundo término, bueno, ya empezar a contactar con los distintos sectores de la sociedad para poder justamente llevar esta discusión. Entonces como estrategia de comunicación definimos, ok, Itaipú siempre fue discutida por un pequeño sector de élite, ahora queremos llevarla a la población. Decíamos con Guillermo, y él me comentaba también su opinión, de que era una cuestión adrede en el pasado, de que la información se mantenía entre los técnicos, entre personas que decían que esto era muy complejo de entender, de tal modo a que el ciudadano común, entre comillas, en palabras de nuestro diputado Portillo, no entienda y no salga a defender. También muchos de nosotros creemos que algo parecido, Guillermo y audiencia, ocurrió con Brasil en el sentido de no querer y tratar de que Paraguay nunca luego utilice, no se desarrolle para que no pueda utilizar la energía que le corresponde, 50 y 50. Así mismo, es así tal cual. Itaipú, dentro de todo su espectro, siempre se manejó por un pequeño sector de la sociedad, un sector de ingenieros, en su mayoría hombres. Siempre se manejó en cuatro paredes, lo dice el mismo el tratado, cómo se formó, en el contexto en el cual se formó, y posteriormente las discusiones se iban desarrollando exactamente de la misma manera que al inicio, lo cual conllevó a una pérdida histórica. Nosotros lo entendemos de esa manera, por lo cual definimos que eso ya no tiene que ser así. Primero que nada, comunicar a la ciudadanía cuál es la importancia de Itaipú, qué es lo que perdimos a nivel histórico, para que el día que esto se llegue a negociar con Brasil, la ciudadanía pueda estar empoderada. Es decir, nosotros entendemos que el día de la renegociación, o los días, la ciudadanía tiene que estar movilizada como medida de presión. ¿Qué es lo que más le llamó la atención o le indignó
al grupo que formó esta campaña, o a vos en particular, con respecto a Itaipú? Porque hablamos de que desde el inicio, primero, la famosa deuda espuria, que nos consiguen, nos dan un préstamo con intereses que evidentemente ya sobrepasan lo legal y que nuestro país seguía pagando inclusive después de haber amortizado completamente su deuda, y por eso lo consideramos espurio, o el hecho de que nunca pudimos recibir, al no utilizar nosotros como la energía de 50 y 50, y nosotros no somos un país desarrollado, y no poder venderle a Brasil en vez de cederle como venimos haciendo a un precio irrisorio. ¿Cuáles eran los hechos que ustedes más indignaban cuando comenzaban a averiguar sobre esto y comenzaban también a entender que era un tema verdaderamente violatorio a todos nuestros derechos? Te puedo mencionar dos cositas. Lo primero en términos más personal, lo segundo ya en términos más colectivos que solemos discutir en la campaña. Yo como Guillermo, cuando empecé a formarme y por sobre todo cuando empecé a entrar en contacto más con la ciudadanía y con los movimientos sociales, sí, Itaipú fue un tema que se discutió siempre en una élite, pero la idea de que Itaipú para el Paraguay fue una estafa estaba instalada en la población. Capaz no se sabe exactamente los números de la estadística de los kilowatt hora, de la energía garantizada, no garantizada, pero la idea de que Itaipú fue una estafa para el pueblo paraguayo estaba instalada. Eso me sorprendió gratamente, pensando que, bueno, no, la ciudadanía no sabe nada. Sí, la ciudadanía sabía que Itaipú fue una estafa para el pueblo paraguayo. Capaz no con los datos estadísticos exactos, pero esa idea estaba instalada. Y por otro lado, cuando más uno empieza a empaparse en la discusión ya con una lectura más teórica, uno se da cuenta de que en términos de desarrollo, Itaipú representa demasiado para el Paraguay. Miguel Carter hace poco sacó un estudio que decía que a niveles históricos, Paraguay dejó de recibir aproximadamente 75 mil millones de dólares. Entonces, podemos imaginarnos lo mucho que perdimos y cómo eso podría haber sido invertido en un montón de cosas. Claro, para hacernos una idea de ese número que tiene muchos ceros y que de pronto en nuestra cabeza puede ser difícil que entre. Nuestro Producto Interno Bruto, estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de dólares. Nuestro Producto Interno Bruto, todo lo que todos los sectores económicos sumados pueden producir es ese monto hoy, 2019. Y todo lo que en los últimos, no sé, 50 años de Itaipú, desde que se firmó el tratado hasta la fecha, dejó de ingresar, es casi el doble de nuestro Producto Interno Bruto. Y hoy Brasil resulta que viene y nos dice: si nosotros firmamos, si nosotros renegociamos el anexo C y según mis condiciones o mis beneficios, no nos dice con esas palabras, yo les voy a construir un puente o dos puentes de 200, 300 millones de dólares cada uno. Y después vos decís, wow, pero te pones a pensar, espera un poco, espera. Pero Miguel Carter me está diciendo que en todo este tiempo dejó de ingresar, ¿cuánto? 75 mil millones de dólares, un aproximado. 75 mil millones de dólares. ¿Cuántos puentes íbamos a construir con eso? Es decir, vehículos eléctricos, íbamos a poder usar nuestra energía si teníamos ese desarrollo, rutas, caminos, infraestructura, salud, educación. Estamos hablando de un montón de carencias, hoy carencias, pero que si se tenía ese dinero y si por ahí se utilizaba medianamente bien, íbamos a tener otra realidad. Y por sobre todo nosotros lo vemos de que, claro, cuántas escuelas, cuántos hospitales, pero un hecho importante es que podíamos haber tenido la energía eléctrica más barata de la región. Y esto desde el momento de que empezó a funcionar la hidroeléctrica. Es decir, el pueblo paraguayo, a ver, no podemos comparar efectivamente el tamaño y la población de Brasil con Paraguay, pero debido a eso justamente nosotros deberíamos haber tenido la energía más barata de la región, la energía eléctrica más barata de la región. Sin embargo, eso no ocurre. Es decir, el 60% de la deuda espuria es lo que el pueblo hoy está pagando en su factura. Entonces, consideramos que Itaipú para el Paraguay representa un eje central en lo que respecta a lo social y lo político y económico, efectivamente. De cara a la renegociación del anexo C en el 2023, que algunos dicen que se va a hacer un poco antes, probablemente ya 2021, ¿cuál es la idea que tiene este grupo de la campaña Itaipú Ñandembaé de cómo se tiene que plantear, de qué reivindicaciones? Porque va a ser una negociación. Muchos coinciden en que probablemente no consigamos todo lo que
lo que vale nuestro 50% de energía, pero ¿qué es lo que podemos apuntar o a qué apuntamos nosotros? Desde Itaipú Ñañembaé consideramos que, primero que nada, la población, la ciudadanía, debe estar organizada, movilizada, para que funcione como medida de presión. Es decir, este proceso no se puede llevar en cuatro paredes como históricamente se hizo. Nosotros consideramos que deben haber representantes del pueblo en esa mesa, representantes que lleven los intereses y representantes que pongan este proceso en un contexto en el cual lo que venimos diciendo, ¿verdad? Que Paraguay sufrió una pérdida histórica. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros desde la campaña manejamos algunos puntos que son fundamentales, como ser la eliminación de la binacionalidad, que es algo que poco se discute, la pérdida de la potestad de invasión militar, efectivamente la libre disposición de energía, lo que venimos hablando 50-50, y cómo utilizar ese 50%. Entonces nosotros en la campaña manejamos algunos puntos que consideramos que deben de ser tratados en ese espacio en particular. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar pendientes de las actividades que organizan. De hecho, que nosotros también comentábamos con Guillermo, en ABC siempre seguimos todo lo que ocurre en el ámbito energético, porque para nosotros es una bandera, es demasiado importante, históricamente lo ha sido. Entonces agradecerte a vos y también a todo tu equipo de trabajo, esta campaña que finalmente quiere llevar esto a la ciudadanía en forma un poco más sencilla de entender. Así es, agradecido a ustedes por el espacio y nada, un último punto a recalcar también que ABC históricamente cumplió un rol fundamental en lo que respecta a comunicación sobre Itaipú. Ya desde los finales de 70, comienzos de los 80, ABC fue uno de los pocos espacios que comunicó a la ciudadanía lo que efectivamente estaba pasando. Así que nada, Itaipú Ñañembaé, agradecerle a ustedes por el espacio y cualquier cosa seguimos en contacto.